conciencia en la radio. XHTEC. Metanoia. Psicología del despertar de la conciencia. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a su programa Metanoia y los saludan como siempre sus servidores y amigos Jesús Medina y Jorge del Bosque. Bienvenidos a este programa Metanoia. Metanoia es una palabra de origen griego que significa transformación mental, cambio de conciencia, renovación espiritual, es decir, despertar. Y como todos los lunes estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en la cabina azul de Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Te invitamos a que te quedes a acompañarnos de 8 a 9 de la noche. Te recordamos nuestras vías de comunicación, el 83870665 y nuestro correo electrónico despertarmetanoia@hotmail.com. Y recuerda, lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. Agradecemos a las personas que se comunicaron con nosotros durante la semana y a todos aquellos que de alguna u otra manera nos hacen sus sugerencias, comentarios sobre el programa, que siempre son muy bien recibidos. En particular he recibido varios comentarios acerca de la memoria celular y de la logoterapia, temas que tratamos en el programa pasado. Si me permites, Jesús, quiero enviar un saludo al contador Conrado Limas. Muy bien, al señor Damián Arturo Serna, a Alejandra Valle, a Elsa Adriana Tejeda, a Mónica Almaguer, a la licenciada Paulina Canales, al licenciado Miguel Bustamante, al licenciado Arturo Rosas Martínez, al grupo del CEMIT, a la licenciada Alejandra Puente y al ingeniero Jorge Flores. A todos ustedes muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por el interés que tienen en nuestros temas. Incluso la semana pasada recibimos algunas llamadas a lo largo del programa. También pues a todos aquellos que nos hicieron esas llamadas, muchas gracias, porque pues eso para nosotros es un indicador de que lo que estamos haciendo está gustando, y de que si está gustando, pues creo que parece que vamos por un buen camino para platicar con ustedes aquí en Metanoia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Fíjese que es un tema, no es fácil de comprender, es un tema difícil, es un tema áspero, incluso es un tema que, créame, cuando estuve preparándolo, algo hasta siente uno como que le arrancan un pedazo de alma. Ahorita le vamos a decir por qué, pero si después de escucharnos tantas veces tenemos un poquito de credibilidad con usted, le sugerimos que se quede. El tema es muy bonito, se llama la desidentificarse. Exactamente, la desidentificación como un proceso de desarrollo humano, como un proceso de desarrollo de conciencia. Es decir, aquello que en algún momento nos dio identidad, pues puede ser que ya no, y entonces viene ese proceso de desidentificarse con lo que uno cree que es, pero que no es. Ahorita vamos a platicar de eso, porque también en la música tenemos un grupo español que se llama Amaral. Es un grupo que pues es de la propuesta más actual que ha salido en España. Han ganado algunos premios internacionales, y la primera canción que vamos a escuchar de ellos se llama El Blues de la Generación Perdida.
dices que yo escribo solamente tonterías, el blues de una generación perdida. Dices que yo, me dices que yo. Dices que solo soy una veleta a la que el viento se lleva sin querer. Dices que solo soy una cometa que se eleva y que un día va a caer. Si yo pudiera, me llevaría la tristeza de tu cabeza, de tu cabeza. Dices que me pierdo a cada instante, que el futuro está en el aire y mi vida del revés. Ya sé que siempre dices lo que piensas, por eso siempre escucharé aunque me duela. Como me dices que solo soy una veleta a la que el viento se lleva sin querer. Dices que solo soy una cometa que se eleva y que un día va a caer. Metanoia. Te recordamos nuestro teléfono aquí en cabina 8387-0665, así como nuestro correo electrónico metanoiatech@hotmail.com. Nos daría mucho gusto recibir tus comentarios sobre el tema del día de hoy. Bueno, escuchamos este grupo Amaral, precisamente así se llama la vocalista, la chica que escuchamos, Eva Amaral, la compositora y vocalista de este grupo español de folk rock, entre otros géneros que maneja. Por ahí hay algún disco con Chetes de aquí de México, de Monterrey, incluso de Chetes, ¿verdad? De aquí de Monterrey. Bueno, 8387-0665. Hemos platicado con usted mucho acerca de aquello que nos constituye, aquello que nos hace, aquello que somos. Hemos recomendado diversos autores, muy particularmente hemos insistido mucho, yo creo que en dos grandísimos autores. Uno al que hacíamos referencia la semana pasada, Viktor Frankl, este célebre médico, psiquiatra austriaco, creador de la logoterapia. Y otro también muy importante, más joven, alemán, estudiado en Inglaterra y que vivió en España muchos años, Eckhart Tolle. Todos estos autores hablan mucho de que hay algo más allá de lo que creemos que somos, que al final de cuentas ni nuestros pensamientos son lo que nos constituye. Nuestros pensamientos son parte de nosotros, pero no son nuestra esencia. Nuestra esencia va más allá. Fíjese que investigando, Jesús hizo una investigación muy bonita. Jesús, te felicito, muchas gracias. Encontraste algo por ahí, una presentación elaborada con pensamientos de Anthony de Mello, este célebre autor, cuentista de origen indio, jesuita, muy, muy controvertido en algunos aspectos, pero con una profundidad en sus pensamientos. Y hay una presentación que anda por ahí circulando en la red que se llama precisamente Desidentificarse. Y comienza, se lo cito textualmente, con una cita de Santa Teresa. Dice: Dios me concedió el don de desidentificarme de mí mismo y de poder ver las cosas desde afuera. Bueno, pues por eso son santos, ¿verdad? Ya nomás con esta frase podemos tener una idea muy clara de que esto va a estar bueno y de que no va a ser fácil comprenderlo. Sin embargo, el esfuerzo ese después de llegar
a esa conciencia absoluta de sí mismo, nos hace que nos identifiquemos, Jesús. Pues sí, porque finalmente una de los procesos más importantes en la vida de un ser humano, que se inicia desde los primeros años de nuestra vida, es la identificación. Cómo nos vamos identificando con roles muy precisos, con mi identidad de género. Es decir, los niños se identifican con papá en lo que implica ser hombre, y las niñas con mamá en lo que implica ser mujer. Y así vamos creciendo y vamos identificándonos también con la parte cultural que está dentro de la familia. Es decir, la manera en que la familia tiene ciertos valores, ciertas costumbres, cierta manera de ver la vida. Y eso nos va de una forma u otra dando una seguridad. La identidad es un proceso que nos va llevando a tener una seguridad de quién soy. El saber, el ir identificándome va dándome la oportunidad de ir respondiendo a la pregunta de quién soy. Entonces pues yo puedo decir que soy un hombre o un niño que vive que forma parte de la familia tal, y que viven en tal casa, que son regiomontanos, que son mexicanos, que son de una cierta posición socioeconómica, que es estudiante de tal colegio, y de esa forma voy desarrollando esa identidad que me conforma. Mas sin embargo, cuando vamos caminando por la vida, muchas de estas identificaciones ya no nos sirven. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos muy volátiles, vivimos tiempos de muchos cambios. Entonces, tengo que aprender, y aquí es la propuesta que traemos en el programa de hoy, aprender a desidentificarme. Porque muchas veces al no llevar a cabo este aprendizaje me impide despertar. Y sigo pensando que soy los roles que yo juego. Que muchas veces esos roles pueden ser el estar casado, el tener una carrera específica, el dedicarme a una actividad específica. Puedo decir que yo soy una persona que soy esposo de tal persona, que soy psicólogo porque estudié psicología, y que me dedico a tal o cual actividad dentro de tal o cual empresa. ¿Qué pasa cuando alguno de esos vínculos se terminan? La persona entra en un estado de mucho pánico, de mucha angustia, de mucha desorientación, porque ahora ya no sabe quién es. Él sigue pensando que sigue aferrado a esos roles en los que ha jugado toda una parte muy importante de su vida. Y eso, lejos de ser algo que lo ayude, en este momento lo está limitando. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, cuando una persona se queda sin trabajo. Y más cuando el trabajo que tenía pudo haber sido un trabajo de mucho tiempo. ¿Quién soy ahora? ¿A qué me voy a dedicar? Ya no voy a ser aquel ingeniero, ya no voy a ser aquel abogado o aquel doctor que trabajaba en tal o cual empresa. Ahora me tengo que dedicar a otra cosa. Más en los tiempos, como decía ahorita, que vivimos, que son tan volátiles. Entonces, el poder desarrollar este proceso de desidentificación me va a ayudar a llevar de manera más óptima este proceso de transición. Voy a transitar sin sentirme muy lastimado, voy a transitar sin salir muy desorientado, y voy a poder ubicarme en una nueva identidad más fácilmente. Tratar de ponerlo de una manera sencilla y comprensible, Jesús. Yo soy ingeniero. Pues no, ¿verdad? Eso no me constituye. Exactamente. Podrá formar parte de mí, pero es algo aleatorio. Podrá ser mi vocación más profunda, pero no soy yo. Esas son cosas, incluso hasta cierto punto hasta accidentales de la vida, ¿no? Lo que me constituye, mi esencia, es otra cosa. Exactamente. ¿Y cómo podemos entrar a darnos cuenta de reflexionar sobre esa esencia que me constituye, que es otra cosa? Generalmente es a través de las tribulaciones. Cuando estamos ante una tribulación, básicamente tenemos dos caminos. Uno, el ver hacia adentro y ver cómo estoy yo programado
cuál ha sido mi mundo, cuál ha sido mi historia, cómo fui aprendiendo a ver la realidad, o querer cambiar nada más lo exterior a nosotros. Y muchas veces ese segundo camino es el que más tomamos. Quiero cambiar lo que está afuera, quiero cambiar lo que es exterior a mí, y no veo cómo yo estoy viendo esa realidad. Y sigo queriendo ver la realidad desde mi óptica, y no veo la realidad tal cual es. Eso pasa muchas veces cuando sufrimos pérdidas, ¿verdad? Que sigo negando la realidad, y sigo pensando que si no hubiera sucedido esto, si no hubiera sucedido aquello, que las cosas no estuvieron conformes a como debieron haber sido. Y no me doy cuenta que el que se debe de adaptar a esta nueva realidad debo ser yo mismo. El que debe de empezar a generar los cambios debo ser yo mismo, para adaptarme a esta nueva realidad. Ponía el caso ahorita de la gente que se queda desempleada. Muchas veces seguimos todavía aferrados a por qué sucedieron las cosas, por qué no se dieron como yo quería que fueran, o por qué, como aquel famoso libro que fue de mucha venta, que se llamó ¿Quién se llevó mi queso? Que salen varios personajes como haciendo una metáfora de esas partes que todos tenemos dentro de nosotros, y hay una que se negaba a aceptar el por qué la realidad había cambiado. En cambio, los otros dos, que eran los ratoncitos de ahí del cuento de ese libro, fácilmente se pusieron en marcha, aceptaron la realidad como es, y trataron de seguir adaptados a esa realidad desde otra situación. Ya no era la misma con la que habían vivido, pero eso no los detuvo. ¿Por qué? Porque, como decías tú, la esencia más íntima que nos conforma, esa no va a cambiar. Ese es lo que le llaman mi ser. Solamente ha tomado formas a través del caminar en la vida, que pueden ser una carrera, puede ser un estado civil, puede ser un trabajo determinado. Era algo como lo que decía Víctor Frank, retomando lo que hablábamos la semana pasada, que el sentido de la vida y tener esa capacidad de libertad, de decidir, eso va más allá de las circunstancias en las que me encuentre. Incluso, por ejemplo, aquí hemos platicado de Stephen Covey. Tiene el principio del 90-10, que es muy, muy sencillo de entender. El 90-10 es 90% es percepción de los acontecimientos y 10% es el acontecimiento en sí mismo. Es decir, tú no tienes control sobre ese 10%, pero sí tienes control sobre ese 90%, que es cómo lo interpretas, cómo lo percibes y cómo reaccionas. Exactamente. Entonces, bueno, si un automovilista que va manejando mal me va a quitar la tranquilidad, bueno, pues creo que estamos mal y vamos a pasar un mal rato. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál podría ser la causa de ese mal rato? Pues muchas veces tiene que ver con lo que yo me identifico, y una de las maneras de identificarme, que va muy movido por lo que le llamamos el ego, es que a mí nadie me gana, es que yo nunca me dejo, es que si yo soy débil se van a aprovechar de mí. Y ahí entra todo un proceso de creencias que creo que debo yo de ser de tal o cual manera, y eso me hace ser una persona muy rígida. No tengo la flexibilidad de estar viendo la realidad como es, sino más bien quiero que la realidad sea como yo la interpreto. Dice Anthony de Melo: desidentificarse significa no vernos afectados por lo que está ocurriendo, vivir las cosas como si le sucedieran a otro, pues en cuanto metemos nuestro yo en cualquier interacción personal, en cualquier situación, tenemos que prepararnos para sufrir. Exactamente, porque una de las cosas que al ego más le encanta es siempre tener importancia, incluso para sufrir. Hay una dinámica, hay una técnica, una propuesta que en algunas escuelas de psicología se lleva a cabo, que es lo que se llama ser el observador consciente. Es decir, como si viéramos nuestra vida desde una distancia, que no fuéramos nosotros a los que nos está sucediendo
lo que en un momento dado podíamos estar viviendo. Si lo viéramos como si fuéramos observador de nuestra propia vida, ¿qué haríamos? ¿Qué sentiríamos? ¿De qué manera reaccionaríamos si no estuviera yo tan identificado con aquello que me pasa? Porque muchas veces el vivir muy identificado a algo es vivir con mucho apego, es vivir muy conectado a ese ego que me dice quién debo de ser. Y generalmente eso es lo que va generando muchas frustraciones. Por eso decía Antonio Melo, prepárense para sufrir. En cambio, cuando yo empiezo a vivir desde la desidentificación, esos apegos, esas vinculaciones ya no son tan fuertes. Vivir desidentificados es vivir sin apegos. En términos psicológicos, y lo menciona así de Melo, desconectados del ego, que es el que genera egoísmo precisamente, deseo y celos. Por su causa llegan a nuestra vida todos los conflictos. Exactamente. Poder ir desarrollando esa parte de sabiduría dentro de nosotros es lo que nos va a generar aquello que decía Antonio de Melo, ser más ligeros de equipaje, poder tener mayor oportunidad de volar, en el sentido de emprender cosas nuevas. Hay gente, por ejemplo, que dice que no puede emprender algo diferente porque toda su vida ha hecho las cosas de tal manera. Está tan identificado con un estilo de vivir que no se permite hacer ninguna modificación. La realidad la sigue viendo muy parcial, es decir, no ha despertado a ver la realidad como es. Y creo que eso es una limitante muy fuerte, porque la realidad es mucho más amplia. Es mucho más amplia de la manera en que yo la he interpretado siempre. Más amplia y más rica que cualquier interpretación que podamos tener de la realidad. Exactamente. Bueno, Jesús, ya se nos fue la primera media hora de este programa. Les recuerdo nuestro teléfono aquí en cabina, 83 87 0665. Vamos a un corte de estación, escuchamos la segunda intervención de este grupo, Amaral, este grupo español, Amaral, y regresamos a platicar de este interesante tema. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. La grandeza de Nuevo León se construye con el trabajo y la honestidad de su gente. Solo el PAN te ofrece candidatos con estos valores. Amigas y amigos de Nuevo León, soy Alejandra Sada. Y yo soy Raúl Gracia. Candidatos del PAN al Senado. Para trabajar por la seguridad y el bienestar de nuestra gente en Nuevo León. Apóyanos. Para que juntos recuperemos la grandeza de nuestro estado. Alejandra Sada, Raúl Gracia, senadores. Partido Acción Nacional. Con Andrés Manuel vamos a ganar la presidencia de México, porque él está ganando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, el corazón y la confianza de quienes quieren un cambio verdadero. Andrés Manuel es capaz de poner en movimiento los sueños de todo un pueblo y de acompañarlos hacia un objetivo común de justicia y de fraternidad. El cambio verdadero está en tus manos. Cruce el águila. Por diputados y senadores. Movimiento Ciudadano. El mundo de hoy tiene una puerta y se llama Internet. Yo quiero que esa puerta se abra para todos nuestros niños y se conviertan así en ciudadanos del mundo. Por eso, como presidente de México, haré que todos los niños de quinto y sexto de primaria tengan una computadora con acceso a Internet. Más que un proyecto educativo, es un proyecto de igualdad. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, Compromiso por México. En esta elección vas a decidir el México en el que viviremos. Decidirás entre regresar al México de corrupción, represión y pactos con los criminales o ese otro México intolerante, violento y de rencores. Elijamos el México estable y seguro. Construyámoslo juntos, hombres y mujeres, en igualdad. Soy tu opción de libertad y de futuro. Con tu voto, seré la primera mujer presidenta de México. Josefina, presidenta. Nueva Alianza hace un llamado a los libres, a los valientes,
a los que creen que es posible cambiar nuestro destino, como lo han hecho otros países del mundo. Bienvenido el voto de los libres. Bienvenido el voto de los valientes. Nueva Alianza. Las familias de Nuevo León necesitan mejores condiciones de vida, más educación y salud de calidad. Por eso, trabajaremos para impulsar nuevas leyes en beneficio de Nuevo León y de todo México. Soy Benito Caballero Garza, candidato a diputado federal por el 2º distrito. Soy Betty Garza, candidata a diputada federal, 7º distrito. Soy Héctor García García, candidato a diputado federal por el distrito 11. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. PRI, compromiso por México. ¿Estás por graduarte de bachillerato y no sabes qué carrera estudiar? El Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, te invita a participar en el Campamento de Ciencia y Tecnología del 12 al 13 de julio, en donde se darán talleres interactivos de las diferentes carreras de ingeniería y tecnologías de información que se ofrecen. Además, habrá visitas a empresas relacionadas con las carreras que conocerás y actividades de recreación. Para mayores informes, escribe al correo cesar.padilla@itesum.mx. Tecnológico de Monterrey, cultura emprendedora con sentido humano. Si buscas en la radio algo nuevo que escuchar, algo que pueda tu vida cambiar, escucha Frecuencia Tech, conciencia en la radio. XHTEC. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar?
Metanoia. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier ciudad o país del mundo a través de internet. www.frecuenciatech.com.mx. Sintonízanos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Metanoia. $83-87-065 es el teléfono aquí en la cabina azul de Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Bien, Jesús, continuamos con este tema de la desidentificación. Fíjate que una de las causas que provocan así mayor conflicto es creer que tenemos la verdad. Y esto sucede con un sistema de creencias muy integrado, sucede mucho con aspectos religiosos, sucede mucho con aspectos filosóficos, o bien con algo que se ha dado en llamar la línea de pensamiento único, el pensamiento unifilar, esto es así y así ha sido siempre y pum, ¿verdad? Y sobre todo una cosa bien importante con esto, nos impide ver más allá y nos impide valorar y adquirir y reconocer y disfrutar la belleza que hay en otras visiones, esto de la biodiversidad. Recuerdo a un maestro mío, el doctor Basabe, que decía, una corriente filosófica no se valora por los errores que tiene, sino por los quantums de verdad que propone. Entonces, qué diferente es, yo denosto tu corriente o tu línea de pensamiento, ¿verdad? Porque es diferente a la mía y la ataco. En vez de decir, a ver, algo tienes de verdad y puedo aprovecharle y estoy dejando de aprovecharle. Pues muchas veces esa parte de identificación con una, como tú lo mencionas, con una parcialización de la verdad, es decir, pensar que yo lo que yo creo es totalmente único y lo único que estoy haciendo es parcializar la verdad. Eso muchas veces nos lleva a posiciones muy fundamentalistas. Sí. Y que pueden generar conflictos muy fuertes. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente la manera en la que yo evalúo la realidad es la válida o es la verdadera. Y volvemos otra vez a darnos cuenta que eso es producto del ego. Al ego le encanta sentirse que es el más importante, que es el que tiene más poder, que es el que tiene mayor acceso a revelaciones que incluso otros no las tienen. Y es muy desgastante ver, por ejemplo, las discusiones, las luchas que se dan en el campo religioso cuando se está hablando de cuál es la postura que es más válida en una religión que en otra. Y como tú lo mencionas, en lugar de ver lo propositivo, lo bello, lo hermoso que cada una de estas religiones puede aportar al desarrollo de la humanidad. Lo mismo vemos en el campo de la política y más en estos tiempos. Claro. A veces me identifico tanto con un partido político que creo que es el que tiene la verdad única y no me doy cuenta que los otros partidos en un momento dado también pueden tener aportaciones muy interesantes. Sí, desaprovechamos la riqueza que pudiera encontrarse en esa diversidad precisamente. O por ejemplo, aquí se da mucho en Monterrey, en lugar de valorar el espectáculo que podemos encontrar en un deporte, a veces estoy tan identificado con un equipo, sí, ¿verdad? Que dejo de ver lo positivo, lo hermoso, lo rescatable que tiene el otro equipo, que no es de mi no soy aficionado a ese equipo, pero no por eso dejo de ver lo que sí hace, y eso, en lugar de verlo así, me voy parcializando, me voy teniendo una visión muy cerrada de las cosas, de la vida. La semana pasada, Jesús, creo que citaba a John Nash, que decía, donde hay competencia, siempre habrá perdedores. Entonces, el conflicto nos sigue persiguiendo, nos sigue atosigando. La frustración acompaña a esto. Si gano, qué padre. Así que bien, quiere decir que estoy en lo cierto, lo cual ya es una falacia. Pero si pierdo, el problema aumenta. ¿Sí? Aumenta precisamente esta falta de desidentificación que tengo con tal o cual cosa,
Vamos a seguir con el ejemplo deportivo, ¿verdad? Si yo le voy a tal equipo y tal equipo perdió, me hundo. Si, anímicamente. Uh-huh. Si el equipo ganó, me pongo eufórico. Y bueno, pues no somos bipolares. Una persona normal no debe actuar así. Y también la otra parte de la realidad. Si yo le voy a tal o cual equipo y ese equipo gana, me siento bien. Pero si el equipo contrario al que yo le voy también le va bien, yo me siento frustrado. Siento como si fuese una agresión hacia lo que para mí debe de ser lo más importante. O sea, decir, solamente mi equipo es el único que tiene valor en esta ciudad. O solamente mi partido político. O solamente la religión que yo creo. Sí. Y eso es un desperdicio de vida y de oportunidades tan grande. Vamos a suponer que se encuentran dos personas de religiones diferentes. Pero las dos personas son hermosas como personas. Son personas que pueden dar mucho, que tienen una profundidad, una capacidad de dar y recibir amor muy grande. Si yo estoy tan identificado con una religión, en lugar de aprovechar que la otra persona tiene todos esos dones, muchas veces lo desperdicio por decir que no es de la religión a la cual con la que yo comulgo. Y eso es porque estamos en un proceso de estar muy identificado. He aquí la necesidad y he aquí la trascendencia de ir desarrollando en nosotros esa capacidad de desidentificarnos. ¿Y qué pasa? Fíjate, Jesús, cuando suceden este tipo de cosas que vienen, estas aflicciones o estas frustraciones incluso, ¿qué actitud tomamos ante esto? Un poquito lo que comentabas ahorita, o lo que comentábamos de Stephen Covey, de el principio del 90-10. Si esto salió mal, entonces hay que cambiar las condiciones que hicieron para que esto saliera mal, que fueron esta y esta. ¿Verdad? Regularmente todas son externas a nosotros y hay un entorno. Es como decimos ahora, el peso está a 14.32 pesos por dólar porque el conflicto en Grecia así lo genera. No dudo que tenga influencia definitivamente, sin embargo, será todo absolutamente ese conflicto el que esté generando todas estas situaciones que estamos viviendo. O habrá que hacer tomar otro tipo de acciones. Exactamente, porque mientras no desarrolle esa capacidad de responder con habilidad hacia el entorno en que me encuentro, no voy a poder dar el paso siguiente y voy a pensar que siempre es el entorno el que tiene que cambiar. No voy a poder darme cuenta que es cómo vengo yo programado, cómo yo he crecido en la manera, cómo he crecido en la vida en la manera en que evalúo la realidad. Voy a ponerte un ejemplo. Durante muchos años se nos hizo creer que los regiomontanos éramos diferentes, que éramos mejores que los del resto del país. Incluso por ahí se llegó, y no dudo que haya sido cierto, por ahí de los 70s, de que en Monterrey, en Chihuahua, eran las personas más altas, promedio más altas en México, ¿verdad? Y muchos crecimos con esa idea. Y eso ha cambiado. Ahora resulta que en Guadalajara hay un promedio de estatura más alto que el de Monterrey, por mencionarte algo. Entonces, si aquello que nos provocaba esa identidad cambió, yo voy a cambiar. Es decir, tenía puesta yo mi identidad en cosas que a lo mejor en un momento fueron reales, pero que ahorita ya no lo son, que ya cambiaron esas cosas. Y por ejemplo, en el punto de vista social y cultural, tanta información que traemos cargando que muchas veces nos limita en el desarrollo como individuos y como sociedad. Se me ocurre ahorita esa frase que la escuchamos hasta el cansancio, que aquí en México el que no tranza no avanza, que aquí las cosas siempre han sido así, que nunca van a cambiar, que somos un pueblo que está destinado a vivir en ese nivel de mediocridad a veces. ¿Por qué?
¿Por qué nos hemos identificado tan fuertemente con estos pensamientos? ¿Por qué no podemos dar el salto cuántico a crear un nuevo estilo de sociedad? Admiramos mucho otras culturas, otros pueblos que han podido transitar por este proceso de desidentificarse con pensamientos limitantes, y a veces creemos como si fueran seres de otro planeta, como si que decimos, no, bueno, es que ellos son diferentes. Pues son seres humanos. No tienen ninguna otra característica como humanos que no tengamos nosotros. Solamente que se han abierto a la realidad. Se han desprogramado. 2 casos patentes, ¿no? Japón y Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron completamente destruidos y a los pocos años pues se convirtieron en las potencias económicas que han sido desde hace ya muchos años. Y yo te puedo asegurar que en ese proceso de transición, en convertirse en estas sociedades que tienen pues un mayor nivel de bienestar, tanto en lo social como en lo económico, en gran parte ha sido porque han cambiado su sistema de creencias. O sea, han llevado a cabo el de desidentificarse con pensamientos que los hubieran limitado. Por ejemplo, esos 2 países, curiosamente, fueron perdedores en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos no se identificaron con ser un perdedor. Al contrario, se identificaron con ser un pueblo que tenía que salir adelante. Se desprogramaron de cosas que traían y viene una nueva programación y son los que dicen, por aquí van las cosas. Hay una frase, cita Anthony de Melo, que dice, no tienes que alfombrar toda la tierra para que tu pie no se lastime, basta con que uses un buen calzado. Qué buena frase, ¿verdad? Sí, porque imagínate, tomando este ejemplo, el querer alfombrar toda la tierra es como decir, siempre tiene que ser lo externo, para que lo que tiene que modificarse para que yo no salga lastimado. Y eso me va haciendo tener una realidad muy limitada. Vamos a suponer que yo vengo programado con la idea de darme cuenta que siempre la gente se quiere aprovechar de uno. Sí, estoy a la defensiva. Exactamente, y a donde vayas vas a llegar con esa actitud a la defensiva. Y muy probablemente te vas a meter en conflictos, en discusiones, porque vas a estar viendo una intención en los demás. Y vas a decir, es que es el lugar a donde yo fui los que son así. Entonces voy a querer cambiar si yo nada más quiero cambiar lo exterior, voy a estar buscando otro lugar donde la gente no sea así. Pero curiosamente va a ser igual que el anterior. Es como si yo llevara mi circo, ¿eh? como si mi manera de relacionarme fuera como un circo y nada más lo instalara en diferentes ciudades, pero es la misma forma de instalarlo. Si yo me sigo relacionando de la misma manera, porque me sigo identificando con pensamientos como los que decíamos ahorita, voy a tener los mismos problemas. Entonces, hasta que no entre a darme cuenta cómo estoy programado, cómo vengo yo evaluando la realidad, no voy a despertar. Y cuando intervienen todos estos miedos, todos estos parámetros mal establecidos de percepción de la realidad, es cuando vienen estas actitudes de defensa y estas actitudes de condicionamiento para nosotros mismos y para nuestro entorno, incluso para nuestro entorno más próximo. No, mi hija, no hagas esto porque te va a pasar esto. Ah, espérame, eso me pasó a mí y me pasó hace 40 años. ¿Por qué tengo que transmitirles a mis hijos, a mis hijas? O no te relaciones con personas de X lugares del país, porque generalmente son personas que te van a sacar ventaja. O no te relaciones con gente de cierto color de piel, porque es gente de costumbres extrañas. Y vamos haciendo una delimitación muy fuerte, y eso nos va quitando la oportunidad de tener mayor felicidad, de tener mayor tranquilidad, de tener mayor serenidad, porque supongamos que la realidad es como algo tan amplio, donde hay una gran cantidad de opciones que pueden ser caminos que me pueden dar mucha plenitud, y yo nada más elijo siempre querer caminar por el mismo. Cito a Anthony de Melo: lo que creemos que es amor es solo un egoísmo refinado, un sentimiento que utilizamos para darnos placer
o para evitar sensaciones desagradables y sensaciones de culpabilidad, o para esconder en él nuestro miedo al rechazo. El día que seamos capaces de ver las cosas como son y de llamar a los objetos y a los fenómenos y a las situaciones por su propio nombre, ese día comenzaremos a ver con cierta claridad. Es decir, estaremos despertando en ese, como pregonamos en el eslogan de este programa, Psicología del despertar de la conciencia. Por eso, como dijimos al principio, este tema es una oportunidad para ir desarrollándonos como seres humanos, para ir desarrollándonos en esa capacidad de tener mayor conciencia, de tener y conciencia como un sinónimo de mayor plenitud en la vida. Si de algo estamos seguros en esta dimensión de vida, es que siempre va a haber cambios, que siempre va a haber cosas que van a llegar y cosas que se van a ir, que siempre van a haber vínculos que se van a generar y vínculos que se van a romper, que siempre van a haber cosas que voy a tener y cosas que voy a perder. Entonces necesito tener la flexibilidad de no identificarme de manera muy apegada a ninguno de estos vínculos, porque la vida lleva su propio ritmo. Nosotros debemos aprender a ver la realidad desde esta posición, que los ritmos a veces de la vida no son los que yo pienso que deben de ser. Y entonces pensar que si yo pierdo tal o cual trabajo, si yo pierdo tal o cual relación, si yo pierdo tal o cual etapa en mi vida, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces causa mucha ansiedad es cuando empezamos a envejecer. Estamos tan identificados con una etapa de nuestra vida, claro, como a veces la juventud, y que no aceptamos que estamos empezando a envejecer. Y eso nos causa mucho conflicto. Recordaremos aquel libro, y ya para entrar en esta parte final del programa de recomendaciones de lectura o de música o de películas, aquel libro del niño del tambor de Günter Grass. Aquel niño que se negaba a crecer. Se negaba a crecer, y existe ese problema muy seriamente, ¿verdad? Ahora lo decimos de una manera eufemística. Mira, se quedó anclado en los 70s. No maduró, y no solamente en lo externo, ¿verdad? Porque de repente ya el pelo no crece o se te cae, o incluso, pero las actitudes siguen siendo las de un adolescente. Te quedaste anclado en eso, ¿verdad? Exacto. Y fíjate cómo en algunas otras tribus, Jorge, en algunas otras culturas, cuando se da esa transición de una etapa a otra en la vida, para ir rompiendo toda esa vinculación, toda esa identificación, se llevan a cabo rituales. Por ejemplo, a los jóvenes le cortan el pelo, lo rapan, o hay muchas maneras, les cambian el nombre. Ahora ya ves que en algunas tribus llega un momento... Tribus o culturas en general, el bar mitzvah en el judaísmo, la confirmación en el cristianismo, antes eran los 15 años, ahora son los Sweet 16, ¿no? En nuestras sociedades. Y entonces todo eso va implicando el poder ir adaptándonos a esta nueva etapa que se va presentando en nuestra vida. Pero imaginemos que alguien no lo quiere hacer, o que ese adolescente o ese niño o ese adulto no quiere seguir caminando, no quiere seguir transitando de una etapa a otra, pues va a batallar mucho. Por ejemplo, se da en los casos de los estudiantes cuando terminan ya sus estudios profesionales, están tan identificados con ser estudiante que les aterra entrar al mundo profesional. Y muchas veces es el eterno estudiante. Termina la licenciatura y luego estudia la maestría y luego estudia el doctorado y el postdoctorado y no sé qué más. Y como que ¿cuándo te vas a poner a trabajar? Como ¿cuándo vas a entrar al mundo de los adultos? Como ¿cuándo vas a entrar al mundo ya profesional? Y lo que está atrás es ese miedo a desidentificarte con lo que crees que te da seguridad. Jesús, pues estamos ya en la recta final del programa. Ojalá haya sido de su agrado este tema. Es un tema muy bonito, es difícil de comprender, incluso hasta en momentos parece que estábamos cayendo en contradicciones en lo que se decía. Yo creo que vale la pena reflexionar un poquito con esto de la identificación y desidentificación. Y bueno, pues hay muchas lecturas al respecto, y para
mantener una coherencia con el tema. Anthony de Melo, ¿verdad? Estos bellísimos cuentos de Anthony de Melo, La oración de la rana 1 y 2 por lo menos, y tiene muchos otros cuentos Anthony de Melo. Sí, yo creo que es uno de los pensadores de nuestros tiempos que más han entrado a ese proceso de ir aligerándonos nuestra vida a través de desprendernos de todo lo que nos limita, y muchas veces es esta parte de identificarnos con cosas que no necesitamos. La película que tú recomendaste, que también es un libro, El niño del tambor. El niño del tambor, sí, su película, sí. Ese también creo que vale la pena en esta óptica de cómo puedo yo ir desidentificándome de todo aquello que va quitándome más libertad. Y en la música, si me permites, hay una cantante que para mí es espléndida cantante, que se llama Ahinoam Nini, que es conocida en el mundo artístico como Noa. Es una israelita nacida en Nueva York, y luego se regresa o se va a Israel, y en fin, y ha dado muchos conciertos, incluso acompañada, y lo destaco, acompañada por palestinos, por libaneses. Incluso ha hecho algunos duetos con Sting. Con Sting de ese nivel. Y lo más conocido en nuestro medio de Noa es acompañó a Joan Manuel Serrat en aquella canción de Es caprichoso el azar. Por ahí luego la próxima semana. Yo creo que podemos hacer una promesa para la próxima semana a nuestros amigos que nos están escuchando y traer música de ellos. En el Vaticano ha cantado Noa. Ante el Papa, particularmente ante el Papa Juan Pablo II, cantó en el Vaticano, si mal no recuerdo, en 2 ocasiones. Participó y estoy hablando incluso, creo que de una Navidad. Pero la próxima semana les platicamos. Sin embargo, si usted tiene manera, búsquela así, Ahinoam con A-H-I, A-C-H-I, Ahinoam Nini, o Noa, pues simplemente. Bueno, pues es la recta final, Jesús. Nos vamos la próxima semana, nos escucharemos por aquí. Deseándoles que tengan muy buenas noches. Parece que Fernando Torres, ¿se acuerda usted de Fernando Torres? Bueno, pues sigue siendo nuestro querido amigo y compañero. Ya estará por aquí la próxima semana. Ya parece que concluyen sus compromisos que tuvo durante varias semanas los lunes por aquí. Mientras tanto, le agradecemos su compañía y los esperamos el próximo lunes. Osvaldo Guerrero en los controles. Gracias, Osvaldo, en la ingeniería de sonido, y le recomendamos que también que se quede con el siguiente programa, Eufonía, calidad en la música. Ya están aquí sus conductores. Hasta la próxima, pásela bien. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. ¿Estás interesado